En el caso de el cálculo de los materiales en una viga, veremos lo siguiente. Primero, ese cálculo se compone de las siguientes formas. 1. Hormigón en viga. 2. Acero en viga. 3. Alambre en viga. 4. Clavos en esa viga. Y por último, la madera en viga. Podemos ver cómo se calcula el hormigón en viga. Tenemos lo siguiente. Primero, se multiplican las tres dimensiones de la viga: la longitud, el ancho de la viga y la altura de la viga, que para este caso serán 3 metros de longitud, 0.25 de ancho y 0.40 de altura, lo que nos arroja un total de 0.30 metros cúbicos totales en nuestra viga. ¿Cómo calculamos el acero en viga? Primero, el acero en viga se compone de dos tipos de acero: el acero longitudinal y el acero transversal. Veremos cómo se calcula el acero longitudinal. Primero, se calcula multiplicando la cantidad de varillas de la misma longitud, si lo son, por la longitud total de la varilla, lo que se llama LT, longitud total. ¿Cómo se consigue lo que se llama LT, o la longitud total? LT se consigue bajo la sumatoria de la longitud de la viga más el gancho. Ejemplo, la longitud de la viga puede ser 3 metros o será 3 metros en este caso, y el gancho de la varilla que veremos en este ejercicio es el de 3 octavos. Si usted suma 3 metros más 0.30, que es la longitud del gancho, tendremos que su LT será igual a 3.30 metros. Ahora, ¿cuántas varillas usted ve en su dibujo o se le describe en su ejercicio que usted tiene longitudinalmente? En este caso vamos a subir que son 5 unidades. Entonces usted procederá a multiplicar la cantidad de varillas por la longitud total que acabamos de multiplicar, que es 330, y nos arrojará un total de 16.5 metros lineales por las 5 varillas. Su longitud total de las 5 varillas será 16.5 metros lineales. En el caso del acero transversal, tenemos lo siguiente. Primero tenemos que encontrar la cantidad de acero transversal, que se consigue siempre bajo la misma forma: longitud total entre la separación. La longitud total, que ya la calculamos en el paso anterior y dijimos que era 3.30, dividido entre la separación, que es un dato que siempre nos dará el ejercicio. Cuando dividimos 3.30 entre 0.5, nos arroja que la cantidad de estribos que tendrá nuestra viga será igual a 13.20 unidades. Luego procedemos a calcular la longitud del acero transversal. La longitud de ese acero transversal será igual a el cálculo de esta ecuación, que es la misma ecuación que utilizamos para la columna. La ecuación es la siguiente: perímetro menos el recubrimiento más el gancho, donde vemos lo siguiente: la longitud de ese acero transversal será igual al perímetro, que para este caso será 1.30, restado al recubrimiento, que siempre será el dato fijo de 0.10, más el gancho,
que en este caso es 0.30, y eso será igual a 1.50, lo que indica que nuestros estribos para nuestra viga van a medir 1.50 metros cada uno. Después de obtener esos dos datos, la cantidad que fue igual a 16.5 y la longitud que será igual a la multiplicación de 1.50 por 16.5, esos resultados entonces sumados a los anteriores a ceros debemos entrarlos a la conversión de quintales. Sumamos todo lo que está en quintales con relación al acero. Lo multiplicamos por el factor libramiento, al igual que por el factor de desperdicio, y lo dividimos entre 100. La sumatoria de eso será igual a 19.80 más 16.50, nos da un total de 36.30 metros lineales. Ese total usted lo va a multiplicar por el factor libramiento de la varilla que esté utilizando, que para este caso es 1.25, multiplicado por el factor de desperdicio del acero, que es 1.07 o un 7%, y dividido entre 100 nos arroja un total de 0.48 quintales. Esa es la cantidad de quintales que arroja nuestro o nuestra viga total. Para el caso de los clavos, en esta parte tenemos que la cantidad de pies cuadrados totales por la que se consiguen los clavos será la siguiente: 2 plywood de 32 pies cuadrados igual a 64 pies cuadrados. Una unidad, 64 pies cuadrados de 1 por 4 a 16, que cada uno mide o tiene 5.33 pies cuadrados. Eso lo multiplicamos por 3 unidades y tendremos 15.99 pies cuadrados en el caso total. Tendríamos lo siguiente: 64 pies cuadrados más 15.99 serían 79.99, o diríamos 80 pies cuadrados. Los cabos los calculamos de la misma forma. Para 1000 pies cuadrados se utilizarían 50 libras. Entonces, para 80 pies cuadrados, que nos dio nuestro cálculo de madera, tendríamos 4 libras de clavo. En el caso del alambre en viga, utilizaríamos el mismo formato que hemos utilizado antes: la cantidad en quintales multiplicado por 1.50. La cantidad de quintales de acero de nuestra viga fue 0.48. Si multiplicamos esto por 1.50, obtendremos 0.72 libras de alambres. Para el caso de la madera en vigas, este se compone de la siguiente forma: 3 partes. 1, las guarderas o los laterales. 2, el fondo. Y por último, los amarres. Veamos la parte del fondo. El fondo será del ancho y largo de la viga. En este caso es 0.25 de ancho por 3 metros de largo. Como un plywood mide 1.22 de ancho y 2.44 de largo, contaremos una tira del ancho de la viga que será igual a 0.25 por el largo total del plywood, que es 2.44, y luego no queda de otra forma que empatarla con otro corte hasta que completemos el total de la viga. O sea, tendremos una tira de 0.25 por 2.44, pero como la viga nuestra no es de 2.44 sino de 3 metros, nos faltarían 0.56, lo que por eso cortaremos otro pedazo de plywood de 0.56 de longitud.
Ese mismo proceso se repite para las guarderas, porque las guarderas y el fondo son del mismo largo total cada una. Las guarderas. Para las guarderas se cortan tiras del ancho de las que usa las vigas, o sea, de la que usa como altura, 0.40 para este caso. Y se hace un empate con otra tira si la viga es más larga que una plancha de Playboy. Recuerden que dijimos que una plancha de Playboy es de 2.44 de largo o de altura. Para nuestro caso, la viga tiene una longitud de 5 metros. Entonces habrá que cortar dos tiras de 0.40 de ancho por 1.22 y empatarla con el corte de más tiras hasta completar la longitud de nuestra viga, como se puede ver en la parte siguiente donde se dibuja las guarderas laterales, la A y la B, y lo que es el fondo, además de cada una de las tiras. Para el caso de los amarres se cortan 10 centímetros más grandes que los laterales de la viga. Si en este caso nuestra viga es de 0.40, usted le suma 10 centímetros y tendrá 0.50. O sea, cada uno de los amarres, que son 3, va a medir 0.50 de ancho. En este caso, se colocan a no más de 30 centímetros. En cada caso, se colocan a no más de 30 centímetros uno del otro de distancia en las dos guarderas, o lo que se llama caras laterales de cada una de las vigas. Igual en la parte del fondo también se colocan de esa forma. Por último, tenemos lo que es el total de la madera, y tenemos que en el fondo tenemos dos tiras de 0.25 por 2.44 para el fondo. En el caso de las guarderas tenemos dos tiras de 0.40 por 2.44, y en el caso de los amarres tendríamos 16 unidades por cada cara de 0.50, o sea 32 unidades que van a medir 0.52, lo que nos va a arrojar un total de 16 metros lineales de 1 por 4 de 16 pies. Totales, ¿cómo serían? Es evidente que de un Playboy de 1.22 de ancho solo se pueden cortar 3 tiras de 0.40. Y usted en su viga necesita 4, por lo que evidentemente, obligatoriamente va a tener que utilizar 2 Playboy de forma necesaria. Entre guarderas y fondos, para el fondo va a necesitar 2 tiras de 0.25 de 2.44 de ancho, y otra que le falta para completar las guarderas de 0.40 por 2.44. En total va a necesitar, como ya habíamos dicho, 2 planchas de Playwood, tanto para el fondo como para las guarderas. Para los amarres, entonces, va a necesitar 16 metros lineales, que llevándolos a pie tendríamos 52.48 pies cuadrados. Si lo dividimos entre 16 o entre unidades de 16 pies, nos da que con 3 unidades de 16 pies podemos completar nuestra o la madera de nuestra viga. Hasta aquí terminamos la exposición de cómo calcular los materiales para nuestra viga.